semana ha vuelto, permítame el tópico, a incendiar las redes como hacían antaño, esta vez por sus declaraciones sobre Yolanda Díaz. Dijo que le daba más miedo Yolanda Díaz que Santiago Abascal, en una pregunta que le hizo Risto Mejide. ¿Lo piensa de verdad? Primero, algún matiz. Claro, yo creo que muchas veces más que los responsables, que evidentemente, repito, responsables de las declaraciones, ser responsables del incendio, supuesto incendio de redes, muchas veces es dijéramos, la tiranía del clickbait, ¿no? Segundo matiz, fue una pregunta, como usted sabe, no fue una declaración casual de que yo un día me despertara y dijera voy a decir esto. Es una entrevista con Risto Mejide en la que él me plantea una dicotomía y además habla de un término que es miedo, ¿no? El tercer matiz, que es algo que a mí me sorprende, bueno, no me sorprende mucho, pero que solamente me pasa con Yolanda, con la ministra, con la vicepresidenta, que tengo que siempre aclarar, cada vez que hablo de Yolanda Díaz, tengo que aclarar, primero, no me pasa con ningún otro político o política, primero, que no tengo ningún tipo de prueba personal con ella, y segundo, que no le tengo miedo. O sea, digo porque es algo que se ha repetido de forma recurrente cada vez que parece ser que criticas la actividad política, pues se trata de eso, de la vicepresidenta Díaz, siempre hay alguien que acaba diciendo no, mira, es que le tienes miedo porque te quita votos y es que le tienes manía. No, yo creo que forma parte de nuestra responsabilidad entrar en la confrontación política. Esos tres matices creo que son importantes. Y luego, creo que a aquellos y aquellas que me han querido entender me han entendido. Intento hablar siempre bastante claro. Yo no soy sospechoso de no saber quién es mi adversario, de no saber quién es el enemigo concretamente, ¿no? No soy sospechoso de ser tibio frente al fascismo. Lo tengo que volver a recordar. Yo estoy ahora mismo señalado por el fascismo en una lona de 14 metros en el centro de Madrid, de una organización directamente nazi como Desocupa. Yo llevo 7 años en Madrid, pues bueno, que lo he empezado a decir ahora, quizá lo tendría que haber dicho antes, pues que me cuesta caminar por la calle en según qué momentos porque no sale gratis pues enfrentarte a Vox y al Partido Popular en muchas ocasiones. Eso lo tengo claro. Yo lo que quise decir es muy sencillo, es que yo a Abascal y compañía siempre os voy a tener enfrente. Y yo a Yolanda la quiero tener al lado y siempre va a poder contar con nosotros y con nosotras. La pregunta es si ella primero nos quiere tener al lado y la segunda es por qué no la entendemos muchas veces en cuestiones que para nosotros son cruciales como Cataluña, el conflicto entre el Estado de Cataluña y sobre todo pues, bueno, cuestiones laborales, cuestiones, dijéramos, de la agenda legislativa. Y a mí me preocupa no entender a aquellos y aquellas que supuestamente tengo que tener al lado que el fascismo al cual siempre voy a tener enfrente. Creo que eso se entiende. Ahora, entiendo que estamos en campaña y que también pues, todo se exagera muchísimo. También dijo que votar a Sumar es votar a una mentira piadosa. ¿Es más o menos piadoso que prometer, por ejemplo, a los electores independentistas que Cataluña sería independiente en 18 meses? Esta nos la sabemos porque nos las preguntan de forma recurrente. También matices. Si hubiera sido por nosotros y por nosotras, la verdad es que la independencia de Cataluña hubiera llegado y de hecho llegaría esta misma tarde. Hay una cuestión importante. A la mitad del gobierno por un referéndum de autodeterminación lo metieron en la cárcel y la otra mitad se tuvo que exiliar. De hecho, muchos de ellos y de ellas siguen en el exilio, cosa que a mí como demócrata ya intento hablar sin ningún tipo de filia o fobia, dijéramos, de bandera determinada y tal. A mí como demócrata me preocuparía. Primer matiz. Segundo matiz, la propuesta de que Cataluña sea independiente bajo nuestro punto de vista es que se vote este conflicto político. Es una propuesta que puede ser muy criticable, pero que aún no tiene contrapropuestas, ¿no? No era ningún tipo de falacia, era simplemente intentar vehicular un conflicto que existe, que yo entiendo que puede gustar muy poco que exista, pero que hay 2 millones de personas que votan una opción política muy determinada, que es la del independentismo. Entonces, o intentar obviar a esta gente y criminalizar a esta gente, decir que, pues, a mí me resulta una mala cosa, un mal negocio. Cuando nosotros decimos que votar a esa especie de artefacto que el progresismo español se inventa de forma cíclica. Yo llevo 7 años en esto, en política, y yo a Sumar y Yolanda Díaz lo he visto antes. Tenía otros nombres y eran apuestas políticas y mediáticas
diferentes, ¿no? De hecho, muchos y muchas que ahora apuestan por Sumar y por Yolanda Díaz son los mismos que apostaron por otras figuras que ahora son vilipendiadas, ¿no? Entonces es cíclico. A mí lo que me sorprende, repito, es que ese espacio político del cual yo en muchas cuestiones, como todo el mundo sabe, me puedo sentir muy cercano, pues que le entiendan todo, en todo, menos por ejemplo la propuesta para con Cataluña, sobre todo si quieren votar, si no quieren votar, si quieren que esto se vincule a través de un referéndum, si no, porque como hemos visto, por la mañana dicen que sí, por la tarde pues dicen que no. Y ya para acabar, a mí me preocupa muy mucho, por ejemplo, que dejen en la cuneta gente como Irene Montero, una de las apuestas de aquellos que ahora dicen que no suma, nunca mejor dicho, simplemente porque para según quién no es un activo electoral. Yo creo que la izquierda no puede entrar en ese tipo de cosas si realmente quiere ser una izquierda valiente y transformadora. Una cosa, usted dice que la apuesta sería un referéndum, ¿no? Pero viendo la evolución también en Cataluña, incluso las encuestas que están saliendo, es una fórmula que tampoco está ganando adeptos. Y de hecho, por ejemplo, la propuesta de una Cataluña independiente, si vemos la evolución de los últimos sondeos, también los de la Generalitat, mayoritariamente ahora la gente no quiere la independencia, un 52% respecto a los que la quieren. A lo mejor resulta que está cambiando también el panorama político y del electorado, y no precisamente en el sentido que ustedes proponen, ¿no? Datos también. Al final sigue habiendo una mayoría absoluta en el Parlamento de Cataluña, de partidos inequívocamente independentistas, sigue habiendo centenares de miles de personas que votan una opción independentista. Es que intento ser aséptico, es decir, yo entiendo. Existe esa mayoría, sí, pero son incapaces de gobernar juntos. De acuerdo. Yo creo que las contradicciones y las dificultades que hay en Cataluña son muy similares a las dificultades y contradicciones que ha habido, por ejemplo, en el Estado español o en España, de una coalición tan complicada como la del PSOE y Unidas Podemos, que de hecho ha acabado como ha acabado. Pero bueno, más allá de eso, vale, pongamos que es cierto, porque es recurrente también. Pongamos que es cierto que el independentismo está muy mal, ha bajado, lo llevamos escuchando, yo creo que desde que llevo en estos 7 años, cada semana alguien me ha dicho eso. Vale, de acuerdo, vamos a votar. Porque es que vamos a perder. Si somos tan pocos, seguro que perdemos. Entonces, cada vez que nosotros proponemos esto, repito, como solución, es que no es una manía, no es que nosotros seamos muy pesados, no es que existe una serie de gente en este país, bajo mi punto de vista, pues bastante importante, que quiere solucionar o que quiere votar o que quiere decidir en torno al estatus político de Cataluña. Y aquí hay gente que quiere votar que no. Perfectamente respetable. Hay gente que no quiere ir a votar. Perfectamente respetable, pero que entiende que se tiene que votar. Porque, repito, cada vez que preguntamos cuál es la alternativa frente a esta propuesta, igual que tenemos propuestas para con los trenes, para con la vivienda, para con el trabajo, para con la escuela, para con la seguridad, tenemos una propuesta para con el conflicto catalán, que esta es otra. O sea, siempre se dice que solamente hablamos de lo mismo. También influye que solamente nos preguntan por lo mismo. Pero para responder, la propuesta en torno a esto es que se vote. Oye, que somos cada vez menos y que es un tema menor, hagamos un referéndum. Que es que vamos a perder, seguro. ¿O no? Yo creo que no. Algunos de sus votantes dicen que ya votaron, que votaron el 1 de octubre. Y lo que pasó es que ustedes no les hicieron caso. Lo que pasó es que metieron a la gente en la cárcel. Lo que pasó es que gente se tuvo que exiliar. Yo creo que esto es importante. Y dos, yo creo que en este caso hay que fijarse, hay que escuchar a la gente que ha reflexionado muchísimo sobre esto, que se jugó la libertad por esto. Yo siempre cito a Carme Forcadell, en este caso, que como usted sabe, pues estuvo en la cárcel. Y ella lo dijo desde el minuto 1. No supimos, no fuimos capaces de evaluar, dijéramos adecuadamente, la fuerza o hasta dónde era capaz de llegar el Estado, ¿no? La gente no éramos capaces de evaluar que se iba a pegar a la gente en un colegio electoral. Y quien diga esto miente. O sea, nosotros y nosotras y muchísimos demócratas pensábamos que no se podían permitir esa imagen. Y se la han permitido y de hecho Europa cada vez pues evidentemente se declara más contra lo que pasó, y con todo y con esto la justicia española, el Poder Judicial español continúa actuando como actúa, ¿no? Entonces en ese sentido creo que el 9 de octubre fue el inicio de muchas cosas, no fue el final de nada, y creo, repito, que la mejor manera de intentar solucionar el conflicto político que vive Cataluña y el Estado pues es votando. Señor Rufián, él me dice muchas cosas que todavía colean, por ejemplo la justicia europea, que ayer dictó la sentencia sobre la inmunidad de Carles Puigdemont, retirándosela. ¿Qué le
parece esta sentencia? Previsible. Creo que es muy raro que un tribunal, dijéramos, se pronuncie en contra de pronunciamiento de un parlamento. De hecho, solamente pasa en el Estado, en España. Es bastante anómalo, pero pasa. Y entonces lo que tengo que pues bueno, hacer mías son las palabras de aquellos que han estado involucrados en este proceso, que están involucrados, de que cambia poca cosa. Como saben, hay un recorrido judicial todavía. Hay unas, pues bueno, hay unas posibilidades de intentar revocar o intentar luchar todavía esto alargará el proceso, pero repito, yo intento siempre ponerme en la situación de cualquier demócrata. Yo me pongo en la situación, por ejemplo, de alguien que se sienta muy español. No es mi condición, pero lo puedo llegar a entender, ¿no? Yo me siento muy español, vale. Si realmente quieres a tu país, tú no quieres que en tu país se persiga a alguien por un referéndum. Es como la gente se declara muy monárquico. Vale, perfectamente respetable. Yo no querría, si fuera monárquico, no querría que un rey robara durante 40 años. Me parece que es de una especie de patriotismo débil, de cierta, no sé, toxicidad democrática, considerar que simplemente porque alguien te cae bien o no te gusta como piensa, no, mano dura, se tiene que perseguir. A mí como demócrata me preocupa muchísimo que haya gente que no pueda volver a su casa simplemente por un referéndum. Y creo que esto es algo mayoritario. Si son decisivos en la próxima legislatura, sería partidario de negociar una solución política para Carles Puigdemont, Marta Rovira y la gente. Si fuera por nosotros, es que no es entiendo la pregunta perfectamente, pero en los de ahora, nosotros siempre hemos puesto nuestra fuerza negociadora, que es la que es, 13 votos de 350. Creo que hemos hecho milagros con esa fuerza, por ejemplo, sacar a 9 personas de la cárcel. Incluso si esa solución política pasa por... Sacar a 9 personas de la cárcel, cambiar el Código Penal, cosas que parecían muy complicadas de hacer, y creo que Esquerra Republicana se ha involucrado en cosas que pueden llegar a desgastar. Yo creo que nosotros hemos sufrido el desgaste durante estos 4 años de involucrarte en política, de negociar, algo que durante mucho tiempo en este país se pidió. De hecho, es que muchos que ahora critican la actuación de Esquerra Republicana durante muchos años pidieron que alguien hiciera lo que está haciendo Esquerra Republicana. O sea, es kafkiano, pero bueno, la cuestión es que sí, si fuera por nosotros, no digo que esto sea de ahora, digo que siempre ha pasado, y si fuera por nosotros el conflicto político en Cataluña se hubiera solucionado, en una tarde, ¿no? Pero tenemos la fuerza que tenemos. Se declaró muy orgulloso, ¿no? Precisamente de haber negociado los indultos. Pero hasta ahora no lo ha dicho con mucha claridad, porque ahora sí se expresa con esta claridad y se declara orgulloso. Con todo el cariño, no me sigue mucho. Lo llevo diciendo 2 años. Pues ya que está, cuéntenos. Lo que pasa es que no se ha publicado mucho por lo que sea. Pero si quiere claridad, yo lo vuelvo a decir, porque yo soy bastante claro. De hecho, tan claro que a veces incendio las redes. ¿Con qué ministros negoció los indultos? Yo creo que es un salseo que puedo llegar a entender. Pero creo que todo el mundo puede llegar a entender también que Esquerra Republicana conjuntamente, con la fuerza dijéramos, con el peso de algún dictamen supranacional, de algún posicionamiento europeo, que todo el mundo sabe cuáles son, de que al final era una salvajada tener a la gente en la cárcel por esto, de que caía por su propio peso, de que era un gap democrático para España inasumible, y que Esquerra Republicana se involucró, se permitió, ¿no? Pero yo sí que recuerdo negociaciones con el PSOE que ellos nos decían, y parte de Unidas Podemos que ahora están en Sumar, que nos decían, no, es que esto España no se lo puede permitir, la gente no está preparada. Y nosotros siempre decíamos, primero, que la gente está mucho más preparada para todo que lo que la política cree, y 2, que te lo van a decir igual. O sea, secesionista, golpista, bolivariano, terrorista, te lo van a decir igual. Entonces, sé valiente, ¿no? Y sí, yo me siento muy orgulloso, y la pregunta que siempre hago es, ¿quién está en contra de que la gente salga de la cárcel por un referéndum, ¿no? Que lo tiene que explicar. Lo que estamos viendo en las encuestas es que los indultos y esa reforma del Código Penal sí ha supuesto un desgaste para el PSOE, porque sigue teniendo una desaprobación mayoritaria por parte de un conjunto de españoles. Es decir, no sé quién puede estar en contra, pero sí que tiene consecuencias electorales, en este caso para el PSOE, haberlo decidido. Creo que es más una pregunta para el PSOE que para nosotros, pero niego la mayor. Yo creo que más allá de los datos, que tiene usted razón, que han salido encuestas en ese sentido, pero yo creo que hay muchísima más humanidad que la que las encuestas reflejan. Hay muchísima gente que quizá hace 4 años estaba de acuerdo con que la gente entrara en la cárcel por un referéndum,
que aunque sea por puro sentido común, saben que no ha servido de absolutamente nada. Es que también hay una cuestión de sentido común, más allá de una cuestión de política. No ha habido ningún independentista que haya dejado de serlo porque haya metido en la cárcel a Oriol Junqueras. Entonces llegó un momento que es que aquello era una salvajada absurda. Y creo que con el tiempo se verá y se premiará, igual que muchas cosas que han pasado en este país se han premiado. Hay muchísima gente que era vilipendiada durante sus años de actividad. No hablo de mí, hablo de grandes figuras de la política que han pasado a la historia o que cuando han dejado de ejercer sus funciones pues ahora son valoradas, ¿no? Un ejemplo, Zapatero. Zapatero es mucho mejor expresidente que presidente, cosa que tampoco es muy difícil, porque es uno de los responsables de una crisis de estafa que hizo muchísimo daño a una generación entera, la mía, pero creo que ha dignificado lo que es primero ser un miembro del PSOE, ser un miembro o ser un expresidente, por poner un ejemplo de cosas que quizá con el tiempo se premian. Y sí que creo que a mí me da igual cómo me vaya el día 23 si me tiene que ir mal por hacer política. O sea, yo me niego a pedir perdón por hacer política. Me niego a comprar la toxicidad política y mediática que a veces vivimos, de castigar al que hace y premiar al que grita. Me niego. O sea, entonces, si hacer política se castiga ahora, pues habrá que verlo. Y segundo, yo no dejaré de hacerlo. Le pongo un ejemplo también, ya para acabar. Yo he vivido llevo 7 años, como les he comentado, he vivido 2 grandes momentos, 2 grandes legislaturas. Una de confrontación con el Partido Popular, de manera absoluta. Decirle ladrones a los ladrones, decirle fascistas a los fascistas. Eso es muy fácil. Eso lo puede hacer cualquiera. Es muy fácil. Y no teníamos muchos problemas electorales. Entonces, toda la izquierda, ahora en esta otra legislatura de construcción, este segundo momento, toda la izquierda está sufriendo, ¿no? Por gestionar, por transformar, por intentar hacer, ¿no? Y creo que es una reflexión que nos deberíamos hacer, y creo que es una de las grandes moralejas que tenemos que sacar de estos 4 años. Al final no puede ser que tú te mates a currar durante 4 años y que llegues a tu país y los de que te vote chapote o a cambio de res ganen. No puede ser. Eso no puede ser. Estos a cambio de res, deduzco que habla de Junts. No, hablo de grandes altavoces mediáticos de este país que han vendido ese relato. ¿Quiénes? Creo que no me toca a mí señalar a nadie, creo que tampoco es algo opinable. No estoy profiriendo ninguna opinión, es algo que ustedes saben perfectamente. Creo que se ha fomentado una antipolítica de altavoces mediáticos muy importantes, tanto en España como en Cataluña, que han premiado la antipolítica, y lo digo claramente. Sí. Hoy en la radio el señor Puigdemont decía esto que usted define como hacer política, que sería, por ejemplo, los indultos o la reforma del Código Penal. En el caso de los indultos, él interpreta que es anteponer el bienestar personal al proyecto político del independentismo. Bien probado. Yo no hablo de Junts porque Junts primero tiene una capacidad de generar un ruido mediático que nosotros no somos capaces de contrarrestar. Esto es una respuesta que llevo diciendo 2 años, no debería sorprender. 2, porque Cataluña, por suerte, es mucho más que una discusión o una conversación entre Junts y Esquerra Republicana. Y 3, porque es el mejor escenario para el PSOE, que haya este salseo. Entonces, yo no hablo de Junts. No habla de Junts, pero sí habla de Sumar. Da la sensación a veces que prefiere criticar a Sumar que a Junts. Entiendo la pregunta, pero yo lo que intento es emitir juicios o emitir opiniones en base a la realidad que veo. Y en este caso, seguramente si le contestara la pregunta tal y como me ha planteado, el titular sería ese y fomentaríamos una toxicidad que estamos intentando frenar. ¿Pero es más cómodo criticar a Sumar que criticar a Junts? Nada es cómodo en política. Pongámonos ahora en un escenario de post-23 de julio. Si vuelven a ser decisivos, ¿tiene alguna línea roja de cara a negociar con el PSOE y con Pedro Sánchez? Lo hemos comentado y creo que es algo de la anterior legislatura.
Hay tres opciones, tres grandes escenarios bajo mi punto de vista, y creo que el punto de vista de todo el mundo, con un mínimo de información o de interés. El primero es un pacto probable, PP-Vox, ¿no? La entrada del fascismo descarnado en las instituciones, con todo lo que conlleva. Dos, un pacto que no se habla mucho, pero que para mí es muy posible, no es ningún eslogan, es pura memoria, es PP-PSOE, PSOE-PP. Creo que si Sánchez o el PSOE se puede evitar el infierno mediático y político que ha vivido estos años, pactando con Esquerra con Bildu, negociando con Esquerra con Bildu, obligado, lo va a hacer. Lo va a hacer. Y creo que el PP, que le desgasta menos, si puede evitar también pactar con Vox, lo va a hacer. Entonces es un pacto posible. Y la única manera, y también creo que no es muy opinable, a tenor de lo que ha pasado estos 4 años, la única manera de obligarle al PSOE a que eso no pase es darle fuerza al independentismo catalán y vasco, concretamente a Esquerra y a Bildu. Y siempre pongo el mismo ejemplo. El plan A de Sánchez no era nada de lo que ha pasado. El plan A de Sánchez era pactar con Albert Rivera y con Inés Arrimadas. Y esto es así. Y se pudo evitar gracias a la fuerza negociadora de formaciones independentistas como Esquerra y Bildu, que hemos mejorado la agenda legislativa del gobierno, ¿no? Entonces creo que la clave es darle fuerza a estas fuerzas para llegar a esa fórmula casi alquímica para que el PSOE no pueda escoger, porque siempre escoge lo peor. Y la tercera opción, que es una hipotética investidura de Sánchez, si se da, ¿no? Si él realmente puede ser presidente sin esa comodidad de pactar con el Partido Popular. Y nuestros votos serán a cambio de defender Cataluña. Y defender Cataluña es seguir siendo útil para Cataluña. Y seguir siendo útil para Cataluña significa seguir siendo útil para su gente. Y ser útil para la gente es una ley de vivienda, pensiones, trenes, escuela, familia, universidades, sacar a la gente de la cárcel, etcétera, etcétera. Si es para defender Cataluña, sí. Si no, pues no contará con nosotros. Y ya pasó. La legislatura corta esta del 19 fue corta porque Esquerra Republicana tumbó la legislatura porque el PSOE no se sentaba a negociar como se comprometió a sentarse, por cierto. Porque la opción de una repetición electoral, cree que también esas distintas hipótesis que ha puesto puede estar. Puede estar. Si Sánchez se planta frente a nosotros y nos dice lentejas, siempre que se le ha dicho lentejas a Esquerra o a Bildu, ha sido un mal negocio para el PSOE. Pero es una pregunta más para el PSOE que para nosotros, la verdad. Tanto desde Esquerra, ¿no? También desde la CUP, ¿no? Se ha hablado de cierto acuerdo programático, a lo mejor, entre fuerzas independentistas de cara a tener una posición de fuerza negociadora mayor para Pedro Sánchez. ¿Qué tal están las conversaciones en este sentido? Bueno, como saben, ha habido pronunciamientos de la CUP, porque muchas veces cuando se habla de la unidad independentista, en realidad se está hablando de la unidad entre Junts y Esquerra, que es una unidad, y luego está la unidad independentista, incluso soberanista o autodeterminista, como dice Joan Tardà, ¿no? Entonces nosotros interpelamos a cualquier partido, cualquier formación política con sensibilidad soberanista, progresista, catalanista, autodeterminista, realmente de transformación, ¿no? Y creemos que el precio para el PSOE o para Sánchez o para el progresismo español tiene que ser más alto, tiene que ser consensuado y tiene que poner un dilema encima de la mesa de progresismo, que es Cataluña o Vox, que van a escoger, ¿no? Y creo que esa aparente unidad que nosotros, en este caso programática, ¿no? De ponernos de acuerdo, es fruto de dos cosas. La primera es que Esquerra Republicana durante 4 años, y es mi sensación personal, quizá subjetiva, pero la tengo, de que hemos estado luchando en campo contrario muy solos y rodeados de gente en la tribuna comentando la jugada, diciendo, mira, este no juega muy bien, este la falla mucho, Entonces pedimos que todo el mundo baje a luchar con nosotros, ¿no? Y dos, porque en realidad esa unidad que desde Cataluña se habla tanto, se escribe tanto y se pregunta tanto, existe. O sea, yo lo comento cada vez que puedo, porque son datos. O sea, nosotros hemos votado después de negociar el 89% de las iniciativas del gobierno, el 89%, después de negociar. Junts ha votado sin negociar, lo dicen ellos, el 85%. Luego ya está el debate de quién ha votado a cambio de nada. Nosotros hemos negociado. Entonces, creo que esa unidad existe, más allá de nuestras propias ideologías, que eso también parece que es otro tabú en Cataluña. Yo me siento orgulloso que el independentismo tenga una transversalidad enorme y que haya gente de derechas independentista. No pasa nada por decir que hay gente de derechas en Cataluña independentista, es que parece que sea un tabú. O sea, entonces, eso a veces impide ciertos acuerdos, ciertos pactos. Le pongo un ejemplo. Ley de consentimiento.
una ley terriblemente necesaria. Nosotros no podíamos modificar esa ley, primero sin la participación de Irene Montero, de la ministra, la creadora de la ley, y segundo, modificarla con el PP. No podíamos. Junts lo hizo. Por lo que sea, no se publicó mucho. Y dos, ir a ver al rey. Nosotros no reconocemos al rey como interlocutor. Y Junts va, oye, por lo que sea tampoco se publica mucho. Yo qué sé, me da igual. La cuestión es que le pongo dos ejemplos de que no nos ponemos de acuerdo en cosas muy concretas. En lo otro, nos ponemos muy de acuerdo, aunque sea indirectamente. Luego hay cosas en las que sí se ponen de acuerdo. Por ejemplo, en intentar que Xavier Trias fuese alcalde de Barcelona. Algo que, usted que habla de los sectores progresistas de España, pues había gente allí y aquí que no acaban de entender si un partido se declara de izquierdas y hay la opción de hacer una alianza de izquierdas, que se prime hacer alcalde a alguien como Xavier Trias, que representa la esencia de Convergencia, ¿no? Yo entiendo el relato de verdad, yo entiendo los mantras de aquí y de allí, porque al final lo de trabajar allí y vivir aquí te sitúa en un limbo muy interesante y lo ves todo, dentro de mi propia subjetividad. Pero a mí me sorprende el retorcimiento que ha habido según qué relatos. Por ejemplo, indirectamente, por decir que Trias es un señor conservador, que lo es, se ha forzado el relato de que Collboni es marxista-leninista. Hombre, pues Collboni es un señor que, bueno, pues tampoco es muy de izquierdas, y es que no lo digo yo. Collboni y Trias en campaña dijeron mutuamente que sus programas eran idénticos. Entonces, hacer ver que uno es muy de izquierdas y que el otro es un señor de... pues es sorprendente. A mí lo que me sorprende, primero, que los comunes entren en una especie de pacto antinatural desde un despacho de Madrid además cerrado, para que el PP entre en una fórmula para intentar evitar que el soberanismo que ha ganado, guste más o guste menos, las elecciones en Barcelona, no gobierne. Y luego, repito, datos, decía Anguita, programa de Trias y de Maragall, superillas, tranvía por la diagonal, vivienda protegida, programa de Collboni y Sirera, cargarte el tranvía por la diagonal, cargarte la vivienda pública, cargarte las superillas. Entonces, bueno, oye, seguramente Trias no es marxista-leninista, pero hombre, Collboni tampoco. Entonces, la pregunta que nosotros le hacemos a los comunes es... Seguramente el señor Ernest Maragall tampoco es marxista y leninista. Y seguramente Nadia Calviño tampoco. Es que las contradicciones forman parte de la política y el pacto entre diferentes forma parte de la política. Y si empezamos a echarnos los platos a la cabeza porque gente no muy igual a nosotros pacta con nosotros, ¿qué es antinatural? ¿Qué chirría? Más allá del pacto o de las filas y fobias de cada cual. Hombre, pues pactar con el PP, la alcalde de Barcelona, viniendo de la PA. A mí me chirría, que igual soy yo el raro, pero a mí me chirría. Entonces, la pregunta que le hacemos a los comunes es si esto va a continuar. Y le pongo otro ejemplo, que yo creo que ahora ya sí que es público y se ha reconocido. Pero yo durante años, a mí se me negó y se me insultó por decir esto. Hace 4 años, Rivera y Sánchez llegaron a un acuerdo. Y los comunes y parte de Unidas Podemos, que ahora están Sumar, querían participar de ese acuerdo. Y a mí por decir esto, que es la verdad, se me insultó. Y luego se reconoció en libros que se han publicado los protagonistas. Entonces, ¿esto puede volver a pasar? Quizás sí, porque desgraciadamente, y no lo digo no es un eslogan y no lo digo con alegría, me encantaría que fuera diferente. Colau en muchos momentos ha funcionado como el mal menor del denominado régimen del 78. Y yo creo que ese no es el papel de lo que representa Colau, por no hablar solamente de Colau, a la cual respeto y me ha parecido una activista maravillosa. Pero creo que la Colau del año 15 le costaría entender muchas de las cosas que han pasado. Por poner un ejemplo de ese espacio político. ¿Al rufián del 2023 le costaría entender alguna cosa del rufián del 2017? Siguiendo con su ejemplo. Ya, es que es la típica. No es típica. Sí, decir, no, es la contrapregunta. Puede decir que ha cambiado de opinión, como Pedro Sánchez, pero... Sí, yo lo que digo es, creo que también es muy tóxico hacer esclavos a los políticos y a las políticas de la hemeroteca. Es decir, yo estoy de acuerdo con que un político en la política cambie de opinión. ¿Por qué? Porque en la vida se cambia de opinión y la política es un aspecto de la vida. Tú tienes que tener 3, 4, 5 valores graníticos en tu vida. En mi caso son el antifascismo, el progresismo, el republicanismo, el independentismo, Pero más allá de eso, creo que forma parte de mi responsabilidad, de mi papel, adaptarme a la realidad. Si yo tratara igual a Irene Montero
que a Zoido, el problema sería mío. Es como cuando nos ponen declaraciones de hace 7 años interrogando a De Alfonso y declaraciones de ahora hablando con Calviño. Pues hombre, evidentemente no puedes decir lo mismo. Y quien diga lo contrario, miente. Yo prefiero tener malas hemerotecas a dejar de ser útil, porque yo no soy un sacerdote, ni un partido es una iglesia. No son dogmas de fe. Ahora, repito, yo lo que no voy a hacer nunca es pactar con el Partido Popular, porque no lo hemos hecho nunca, ni lo vamos a hacer nunca, y mucho menos una alcaldía o la capital de Cataluña. Y esto los comunes lo han hecho, y hay que retorcer mucho relato para justificarlo, de verdad, mucho. Hablaba de Barcelona, ¿no? En las elecciones municipales Esquerra sufrió una caída importante a nivel electoral. Ahora las encuestas también les pronostican cierto retroceso. ¿Cómo van a intentar frenarlo y cambiar la tendencia? Bueno, primero la verdad es que hay un señor que seguramente conoce, que nos tiene prohibido hablar de encuestas, que es un tal Oriol Junqueras. Y la verdad es que ni cuando nos han ido bien, que ha sido durante 10 años seguidos, sobre todo resultados electorales, ni cuando ahora aparentemente no nos van tan bien, hablamos de ellas. Conviene recordar que estos resultados, que para según quién son un fracaso, son los segundos mejores resultados de Esquerra Republicana en su historia. Le pongo un ejemplo personal. Yo en Santa Coloma he obtenido los mejores resultados de Esquerra Republicana en Santa Coloma. Hemos pasado a ser la última fuerza política a líderes de la oposición. Somos la única fuerza de izquierdas que ha subido, incluido el PSOE, que ha conseguido un gran resultado, pero que ha bajado. Y hay gente que dice que hemos fracasado o que he fracasado. Ya sé cómo funciona. O sea, pero bueno, nosotros lo que aspiramos sobre todo es intentar romper esa desafección que hay, que es general. Creo que, repito, todas las izquierdas sufren de esa desafección, porque las derechas, todas las derechas necesitan que a los países, sea real o no sea real, que a la gente, sea real o no sea real, le vaya mal para gobernar. Y siempre intentan inocular todos son iguales. Porque después de todos son iguales viene el yo no voto más. Y el yo no voto más solamente acaba afectando a la clase trabajadora. Hablaba de sus resultados en Santa Coloma de Gramenet. ¿Cómo compaginará el escaño en el Congreso con la concejalía en Santa Coloma? Empadronándome en el AVE. No, pues me parece que hay 350 diputados y diputadas en el Congreso y hay decenas que compaginan eso. Para mí es un orgullo representar a tanta gente también en Santa Coloma. Humildemente, si puedo, ser la voz de esa ciudad que es la mía en el Congreso, lo seguiré siendo. Como saben, he renunciado a cualquier tipo de sueldo por mi trabajo en Santa Coloma. No lo tenía que haber hecho, pero lo hago porque sé cómo funciona esto. No quiero que nadie me acuse de querer, acumular cargos. Acumulo trabajo y nada, hace mucho tiempo, y no es un eslogan, decidí que quería dedicar los mejores años de mi vida a esto y aunque sea durmiendo poco y comiendo poco, que a veces me va bien, lo voy a hacer, no sé. Hablaba también, ¿no?, del no ir a las elecciones que le beneficia a la derecha. ¿Le preocupan las llamadas a la abstención del independentismo más duro que hemos escuchado los últimos días? Pues tengo dudas sobre esto, porque de verdad, sinceramente, no sé si hablar de esto lo fomenta, no lo fomenta. Sí que me resulta curioso que ahora ya no se hable tanto. Es curioso. Creo que en este país hay una investigación muy interesante. Yo si fuera... entiéndanme, ¿eh? Sí, recomiéndenos. No, pues da mucha pereza escuchar a un político... Pero yo si fuera periodista, que, oye, como todo el mundo sabe, a mí me encanta, yo dedicaría a algunos compañeros a saber quién financia y qué empresas hay metidas en según qué campañas, sobre todo en redes. Es una investigación muy interesante. Pero dicho esto, algún día saldrá. Perdón, ¿tiene alguna pista? No tengo ni idea. Pero me resultan curiosas algunas cosas. ¿Por ejemplo? Yo qué sé, los bots, los trolls, se comparten muchas veces entre ideologías muy diferentes. Es curioso. ¿Esquerra no tiene bots? Yo creo que todos los partidos tienen presencia. En Twitter no hablaba de eso, ¿eh? Hablaba de falacias, de mentiras, hablaba de acusar a gente de cosas que no son ciertas, de insultar, todo eso.
Perdón, y entonces interpreta que estas campañas, que es verdad que en redes pueden ser muy activas, de gente diciendo gente que se presenta como independentista, diciendo que no hay que votar como castigo a las formaciones independentistas, es una operación orquestada de alguna manera. Para no entrar en conspiranoias, era un comentario que hacía de que si yo fuera periodista, hay cosas que me pregunto y esa me la pregunto. Igual que seguramente ustedes a veces piensan, si fuera político haría esto, pues yo pienso, si fuera periodista haría esto. Entonces, yo tengo la sensación, mi experiencia personal es que todos aquellos que piden a la gente que no vaya a votar para castigar a los suyos, son los que siempre van a votar a los suyos. Es la sensación que tengo. O sea, cuando alguien te dice, no vayas a votar y castiga a los tuyos, siempre acaba votando a los suyos. Entonces me da esa sensación. Ahora, evidentemente lo respeto enormemente y creo que hay muchas elecciones en las que de vez en cuando nos jugamos mucho más que votos y estas son una de ellas. O sea, es que no te juegas derechos sociales o civiles solo, sino derechos humanos. Que gane el fascismo estas elecciones significa, por ejemplo, que ilegalice mi partido, que a mí me metan en la cárcel, que lo de menos, pero que bueno, que cierren su medio de comunicación, puede pasar. Que algunos de ustedes les metan en la cárcel, puede pasar. Problemas gravísimos para las mujeres, problemas gravísimos para los migrantes, problemas gravísimos, o sea, nos jugamos eso. Entonces, un país se puede permitir, evidentemente, que haya partidos que pierdan, que haya políticos que se vayan, evidentemente. Lo que no se puede permitir en un país es perder la democracia y nos jugamos eso. Y si no, pues bueno, Bolsonaro, Trump, Orbán, Meloni son ejemplos de cosas que pueden pasar. Escuchándole, y es la última, ¿qué les diría a esos votantes, algunos que se declaran independentistas, que consideran que el PSOE y el PP actúan igual cuando se trata de Cataluña, por ejemplo? Que al PSOE se le puede obligar. Que al PSOE se le puede obligar. El PSOE en muchas ocasiones es el PP con un filtro bonito de Instagram, no sé cómo decirlo. El último ejemplo es la ley de consentimiento, lo vuelvo a repetir. Modificar una ley feminista con un partido antifeminista como el Partido Popular, creo que es un ejemplo de lo que es el PSOE. Me encantaría que fuera diferente. No es ningún eslogan y sé que hay un progresismo español que esto no le gusta nada. Pero yo cada vez que escucho a Felipe González me acuerdo de lo que es el PSOE. No hace falta más. Entonces se le puede obligar. Sánchez, por ejemplo, es un señor que se le puede obligar a hacer cosas si tienes la fuerza suficiente. O sea, dijéramos, las convicciones de Sánchez son coyunturales. Entonces, esa es un poco la diferencia. Sí que es cierto que para con Cataluña, pues el 155 demostró que son muy similares, ¿no? Desgraciadamente. Porque hay mucho socialista catalanista, hay mucho votante socialista catalanista que confía todavía en el PSOE y es perfectamente respetable. Y creo que cuando escuchan a gente como Felipe González, les duele. Y lo sé de primera mano, porque yo vi a mi abuelo llorar por el PSOE.